¿Alguna vez te has sentido distante de Dios, pero no sabías exactamente por qué? ¿O tal vez has comenzado a notar que las cosas no están tan vivas en tu fe como antes? Podría ser una señal de que te estás alejando sin darte cuenta. Pero no te preocupes, no hay necesidad de entrar en pánico. En el vídeo de hoy, te mostraré 10 señales urgentes de que puedes estar alejándote de Dios, y lo peor de todo, muchos de nosotros solo nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Sin embargo, no te preocupes, porque la buena noticia es que existe una solución. Te ayudaré a identificar estas señales, y lo más importante, te mostraré cómo revertir esto y regresar a una vida plena con Dios. No dejes para mañana lo que puedes empezar a cambiar hoy. Si te identificas con alguno de estos signos, es hora de actuar. Ven conmigo y descubramos juntos cómo restaurar tu fe y tener una conexión renovada con Dios. Si estás listo para saber cuáles son estas señales y cómo salir de esta situación, mantente atento hasta el final, porque la solución está más cerca de lo que crees. Antes de continuar, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita. De esta manera no te perderás ningún contenido como este, que puede transformar tu vida y ayudarte a crecer en la fe. Simplemente haz clic aquí abajo y asegúrate de estar siempre actualizado con todo lo que hemos preparado para ti. El primer signo es la disminución o ausencia de oración. ¿Conoces esa conversación que tienes con un amigo cercano, donde te desahogas, pides consejo y te sientes cómodo hablando de todo? La oración es exactamente eso, una conversación con Dios. Cuando una persona comienza a alejarse de Él, una de las primeras cosas que sucede es que ora menos o incluso deja de orar. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas todo el tiempo, sino que debemos mantener nuestro corazón en constante conexión con Dios. Cuando esta comunicación se debilita, es como una señal de que nos estamos distanciando. Imagina que tienes un mejor amigo. Si dejas de hablar con él, con el tiempo la relación se enfriará. Lo mismo sucede con Dios. Quiere escuchar nuestras alegrías, preocupaciones e incluso nuestras quejas. Pero cuando dejamos de orar, es como si dijéramos, ya no necesito hablar con el Señor. ¿Alguna vez has sentido que, en algún momento, te desconectaste de la oración? Quizás por las prisas, el cansancio o incluso la duda de si realmente Dios está escuchando. Esto es más común de lo que pensamos. Pero lo hermoso es que Dios siempre está esperando, con los brazos abiertos, que retomemos esta conversación. Un poderoso ejemplo de la Biblia sobre la importancia de la oración es la vida de Daniel. Daniel fue un hombre que mantuvo una vida de oración constante, incluso en medio de la presión y el peligro. La Biblia dice que oraba 3 veces al día, incluso cuando el rey Darío firmó un decreto que prohibía a cualquiera orar a cualquier dios u hombre excepto a él. En Daniel 6:10 leemos: Entonces Daniel, cuando oyó que el decreto estaba firmado, entró en su casa, ahora había ventanas abiertas en su habitación del lado de Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante del Señor su Dios, como también solía hacer antes. Ahora, imaginemos la situación. Daniel sabía que podía ser arrojado al foso de los leones, pero no abandonó su comunión con Dios. Su fe y constancia en la oración fueron tan fuertes que Dios lo honró protegiéndolo de los leones. Esto nos enseña que la oración no es solo un hábito, es un acto de confianza y dependencia de Dios. Cuando dejamos de orar, empezamos a depender de nosotros mismos o de otras cosas, y esto nos aleja de Él. Daniel nos muestra que la oración es un pilar esencial para permanecer conectado con Dios, incluso en tiempos difíciles. Dios quiere escuchar tu voz. No busca oraciones perfectas, palabras hermosas o discursos ensayados. Él solo quiere que abras tu corazón. Tal vez sientas que has llegado demasiado lejos, que no has orado por mucho tiempo o que ni siquiera sabes cómo empezar. Pero la buena noticia es que Dios nunca dejó de estar a tu lado. Él está esperando que vuelvas a hablar con Él, como un padre amoroso que anhela hablar con su hijo. Recuerda a Daniel, incluso ante el peligro, mantuvo su oración. Quizás tu guarida de leones hoy sea el desánimo, las preocupaciones o la falta de tiempo. Pero Dios está dispuesto a transformar esta situación, si das el primer paso. Entonces, ¿qué tal si empezamos hoy? Tómate un momento, aunque sea breve, y dile a Dios lo que hay en tu corazón. No importa cómo te sientas ahora, importa que Él esté escuchando. Recuerda, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Vuelve a hablar con Él. Él te está esperando. La segunda señal es la negligencia en la lectura de la Biblia.
La Biblia es como una brújula para nuestras vidas. Ella nos guía, nos enseña y nos corrige. Cuando dejamos de leerlo es como apagar el GPS en un viaje. Sin dirección, empezamos a perdernos. En los Salmos 119 a 105 está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que, sin la palabra de Dios, caminamos en oscuridad, sin claridad para tomar decisiones ni entender lo que Dios espera de nosotros. Piensa en un deportista que deja de entrenar. Pierde acondicionamiento, su fuerza disminuye, finalmente, ya no puede competir. De la misma manera, cuando descuidamos la lectura de la Biblia, nuestra fe se debilita y nos volvemos más vulnerables a las influencias mundanas. En la historia de Josué, Dios le dio un consejo esencial para que tuviera éxito en liderar al pueblo de Israel. En Josué 18, Dios dijo: no dejes que el libro de esta ley se aparte de tu boca, sino medita en el día y noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tener éxito. Dios le estaba diciendo a Josué que su fuerza y su éxito dependían de su conexión con la palabra. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Cuando dejamos de leer la Biblia, dejamos de escuchar la voz de Dios directamente en nuestras vidas. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una carta de amor escrita por Dios para ti. En él encontrarás consuelo para los momentos difíciles, dirección para decisiones importantes y fortaleza para afrontar los desafíos. Quizás dejaste de leer porque sientes que no entiendes o porque la rutina se ha vuelto demasiada. Pero ¿qué tal empezar de nuevo, un verso al día? Dios quiere hablar contigo y la Biblia es una de las formas más claras de escuchar su voz. Hoy, abre la palabra de Dios y pide: Señor, háblame. Él está listo para revelar cosas maravillosas a tu vida, como dice en Jeremías 33:3, llámame, y yo te responderé y te declararé cosas grandes y seguras, que tú no sabes. Empieza hoy. Dios tiene algo especial para ti en su palabra. El tercer signo es la falta de interés en participar en actividades religiosas. Cuando una persona comienza a alejarse de Dios, es común que pierda las ganas de participar en servicios, grupos de oración o incluso de tener comunión con otros cristianos. Esta falta de interés podría ser una señal de que algo se está debilitando en tu fe. La Biblia nos anima a no abandonar estos momentos de comunión. En Hebreos 10:25 está escrito: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino demos amonestaciones, y tanto más al ver que el día se acerca. Participar en estas actividades no es solo un ritual. Es un tiempo de renovación, aprendizaje y fortalecimiento. Cuando estamos rodeados de personas que comparten la misma fe, nos animan y nos recuerdan que no estamos solos en nuestro viaje. Vea el ejemplo de los primeros cristianos en Hechos 2:46-47. Y permaneciendo unánimes todos los días en el templo, y partiendo el pan en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que tenían que salvarse a sí mismos. Estos cristianos entendieron que la comunión no era solo una práctica religiosa, sino una manera de fortalecerse unos a otros y crecer en Dios. Cuando dejamos de reunirnos, nos aislamos y esto nos hace más vulnerables a las dificultades y tentaciones. Si ha sentido la necesidad de alejarse de la iglesia o de las actividades religiosas, sepa que esto puede ser un intento de desconectarlo de la fuente de su fortaleza. Estar rodeado de otros cristianos no significa ser perfecto, es una oportunidad para crecer, aprender y renovarse. Recuerda, Dios no te llama a una reunión por obligación, sino a un encuentro con Él. ¿Qué tal si damos un paso hoy? Busca una secta, una célula o un grupo de oración y permite que Dios te hable a través de la comunión con otras personas. Prometió estar presente en estos momentos. Como dijo Jesús en Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Dios quiere encontrarte donde ocurre la comunión. Vuelve a Él con el corazón abierto. Ahora que conoces una de las señales de separación de Dios, quiero saber de ti. ¿Has notado alguna de estas señales en tu vida? O tal vez tienes otra señal que te gustaría compartir. Deja tu comentario abajo. Quiero saber tu opinión, quién sabe, incluso ayudar con algo que estés pasando. A todos les responderé con mucho cariño. La cuarta señal es el aumento de conductas contrarias a los principios cristianos. Cuando una persona comienza a alejarse de Dios, es común que actitudes o conductas que antes evitaba pasen a formar parte de su vida. Esto puede incluir prácticas como mentiras, chismes,
adicciones o decisiones que van en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. La Biblia nos advierte sobre esto en Gálatas 5, 19, 21, donde Pablo describe las obras de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, ira, discordia, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, glotonería y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os declaro, como os advertí antes, que los que así lo hagan no heredarán el reino de Dios. Las cosas se practican. Esto sucede porque, cuando nos alejamos de Dios, perdemos la fuerza que viene del Espíritu Santo para resistir el pecado. Nos volvemos más susceptibles a las tentaciones y comenzamos a justificar o minimizar conductas que, en el fondo, sabemos que no agradan a Dios. Un claro ejemplo en la Biblia es la historia de David. En 2 Samuel 11, David, un hombre conforme al corazón de Dios, cede a la tentación y comete adulterio con Betsabé. Este comportamiento le llevó a cometer una serie de pecados, entre ellos la mentira y el asesinato. Todo comenzó porque David se extravió al no buscar la voluntad de Dios en ese momento. Sin embargo, la historia de David también nos muestra la misericordia de Dios. Cuando se arrepintió genuinamente, Dios lo perdonó, como vemos en el Salmo 51, donde David llora. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Salmos 51:10. Si te das cuenta de que has estado participando en comportamientos que no agradan a Dios, no permitas que esto te aleje más. Dios no quiere condenarte, Él quiere restaurarte. Al igual que David, puedes arrepentirte y volver al camino correcto. Recuerde un Juan 19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayas hecho, el perdón de Dios está disponible para ti. No dejes que el peso del error te paralice. Hoy es el día para acudir a Dios y permitirle transformar tu vida. El quinto signo es prioridades mundanas por encima de la fe. Cuando una persona comienza a anteponer las cosas mundanas, como el trabajo, el ocio, los bienes materiales o incluso las relaciones, a Dios, es señal de que su fe está perdiendo el lugar central en su vida. Esto no quiere decir que estas cosas sean malas en sí mismas, pero cuando ocupan el espacio que le pertenece a Dios, se convierten en un problema. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sabía que nuestras preocupaciones diarias, como el dinero, el estatus o incluso la búsqueda de comodidad, podían distraernos de lo esencial, una vida centrada en Dios. Cuando prestamos más atención a las cosas pasajeras del mundo que a nuestra relación con el Señor, nos volvemos espiritualmente vacíos. En la Biblia vemos un claro ejemplo de esto en la historia del joven rico. En Mateo 19, 16, 22, el joven se acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Cuando Jesús le pide que venda sus bienes y lo siga, el joven se marcha triste, porque sus riquezas eran su prioridad. Esta historia nos muestra que cuando nuestro corazón está atado a las cosas materiales o mundanas, se vuelve difícil entregarnos completamente a Dios. Él no quiere solo una parte de nosotros, sino todo. Dios entiende que tienes sueños, responsabilidades y deseos, pero Él quiere ser el primero en tu vida. Poner a Dios en primer lugar no significa abandonarlo todo, sino entregárselo todo, confiando en que Él suplirá tus necesidades. Pregúntate, ¿qué es lo que más ha ocupado mi corazón? ¿Dios o las preocupaciones y ambiciones de este mundo? Si notas que has estado prestando más atención a las cosas que pasan, recuerda lo que dijo Jesús en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Hoy, toma la decisión de reorganizar tus prioridades. Busca a Dios primero y confía en que Él cuidará de ti en todos los ámbitos. Él está listo para ayudarte a encontrar el equilibrio y vivir una vida plena en su presencia. La sexta señal es el cuestionamiento o la pérdida de confianza en Dios. Cuando comenzamos a alejarnos de Dios, es común que surjan dudas y preguntas sobre su amor, su existencia o su plan para nuestras vidas. Los momentos difíciles, como pérdidas, frustraciones u oraciones aparentemente sin respuesta, pueden alimentar estos sentimientos. En la Biblia vemos un ejemplo de esto en la vida de Job. Él pasó por una serie de pérdidas devastadoras, perdió a sus hijos, su salud y todas sus posesiones. En medio de su dolor, Job comenzó a cuestionar los motivos de Dios, como vemos en Job 3:11. ¿Por qué no morí al nacer y no expiré cuando salí del útero?
Aún así, Job continuó buscando a Dios y, al final, entendió que el Señor tenía el control de todo. Declaró en Job 42:2. Sé que todo lo puedes y que ninguno de tus propósitos puede verse obstaculizado. Cuestionar a Dios no es pecado. Muchos personajes bíblicos, como David y Jeremías, hicieron esto en tiempos de dificultad. El problema es cuando permitimos que estas dudas nos alejen, en lugar de acercarnos a Dios. Tal vez estés enfrentando algo que ha sacudido tu confianza en Dios. Podría ser un dolor, una pérdida o una oración que parece no tener respuesta. Pero recuerda, Dios es fiel, incluso cuando no entendemos sus acciones. En Isaías 55:8-9, Dios dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Confía en que Dios tiene un plan más grande para tu vida, incluso si no puedes verlo ahora. No dejes que las dudas te alejen de Él. En lugar de eso, lleva estas preguntas a Dios en oración y pídele que fortalezca tu fe. Él está esperando que abras tu corazón para restaurar tu confianza. Si te identificas con lo que estamos hablando hasta ahora, no olvides dejar un me gusta. Este simple gesto ayuda a llevar este contenido a más personas que puedan necesitar escuchar este mensaje y reconectarse con Dios. Entonces, si el vídeo te está hablando, dale me gusta ahora y ayúdanos a correr la voz. La séptima señal es el aislamiento de las personas de fe. Otra señal clara de alejamiento de Dios es cuando una persona comienza a evitar a quienes comparten su misma fe. Esto puede suceder por varios motivos: vergüenza, falta de interés o incluso porque la presencia de otros cristianos le recuerda a la persona el camino que está dejando atrás. En la Biblia estamos llamados a vivir en comunión. En Proverbios 27:17 leemos: Como el hierro se afila con el hierro, así el hombre afila a su compañero. Esto significa que, en el caminar cristiano, nos necesitamos unos a otros para fortalecernos, corregirnos y animarnos. Cuando nos aislamos nos volvemos vulnerables y el enemigo aprovecha esos momentos para sembrar desánimo y una separación aún mayor. Un ejemplo de esto está en Eclesiastés 4:9-10. Dos son mejores que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si caen, uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, porque si cae, no habrá quien lo levante. Cuando nos distanciamos de las personas de fe, perdemos esta ayuda mutua. Es como una brasa quitada del fuego, rápidamente se enfría y pierde su llama. De la misma manera, cuando estamos lejos del compañerismo, nuestra fe se debilita. Si se ha sentido aislado o ha evitado a las personas que lo alientan en su fe, sepa que este aislamiento puede ser peligroso. Dios nos creó para vivir en comunidad, apoyándonos unos a otros. Si sientes vergüenza o miedo de volver, recuerda, nadie es perfecto. Todos están en el mismo camino, buscando crecer en Dios. No permitas que el aislamiento te aleje más. Da el primer paso, busca un amigo, una célula o una iglesia. Jesús dijo en Mateo 18:20: Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Dios quiere encontraros en este lugar de comunión. Él no quiere que camines solo. Vuelve al compañerismo y permite que tu fe se renueve. El octavo signo es la frialdad espiritual. La frialdad espiritual ocurre cuando el entusiasmo, el fervor y el placer de estar con Dios comienzan a menguar. Las cosas de Dios, como la oración, la lectura de la Biblia y la alabanza, ya no tienen la misma importancia y las emociones y la pasión por él parecen haberse enfriado. En Apocalipsis 3:15-16, Jesús habla a la iglesia de la Odisea, diciendo: Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, quisiera que fueras frío o caliente. Por tanto, como eres tibio, y ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Este versículo es una advertencia sobre el peligro de la frialdad espiritual. Cuando somos tibios, no estamos completamente separados de Dios, pero tampoco estamos completamente rendidos a Él. Esta falta de fervor hace que nuestra vida espiritual sea insípida y sin impacto. La Biblia nos enseña en Romanos 12:11: En celo, no seáis perezosos, sed fervorosos de espíritu, sirviendo al Señor. El celo por Dios debe ser constante. Cuando permitimos que la rutina o las dificultades nos hagan perder nuestra pasión por Él, nos volvemos vulnerables al pecado y a las distracciones del mundo. La pasión por Dios es lo que nos mantiene firmes en la fe. Si sientes que tu vida espiritual es tibia o poco entusiasta, no te desesperes. Dios no os abandona,
pero quiere reavivar en vosotros la llama de su espíritu. Como dice en 2 Timoteo 16, Pablo le dice a Timoteo: por tanto, os recuerdo que despertéis el don de Dios, que está en vosotros por la imposición de mis manos. Dios quiere renovar tu fuego interior. Quizás necesites buscar nuevamente su presencia con el mismo entusiasmo de antes. Él está listo para llenarte nuevamente con su espíritu y darte un nuevo fervor. Hoy es el día para reavivar tu pasión por Dios. Regresa a tu primer amor y experimenta el gozo de estar en su presencia nuevamente. La novena señal es la falta de arrepentimiento. Cuando una persona comienza a alejarse de Dios, puede comenzar a minimizar el pecado y perder sensibilidad ante lo que desagrada a Dios. El arrepentimiento es una parte esencial de nuestro caminar con Cristo. Nos permite reconocer nuestros fracasos, volvernos a Dios y experimentar el perdón que Él ofrece. La Biblia nos enseña en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es solo lamentar un error, sino un cambio de mente y de corazón, un retorno a la comunión con Dios. En Hechos 3:19, Pedro dice: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, y venga de la presencia del Señor el tiempo del refrigerio. El arrepentimiento trae renovación. Restaura nuestra relación con Dios y nos da una nueva dirección. Cuando ya no sentimos arrepentimiento, es como si nos estuviéramos acostumbrando al pecado y perdiéramos la capacidad de ver lo que está mal. Si te das cuenta de que te has acostumbrado al pecado o que ya no sientes la necesidad de pedir perdón, es señal de que tu corazón puede estar endureciéndose. Pero la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. No permitas que la falta de arrepentimiento te aleje más de Dios. Él es fiel para perdonar todos los pecados, sin importar cuán grandes o pequeños sean. Si has sentido el peso del pecado en tu vida, llévaselo a Dios ahora y pídele perdón y restauración. Como está escrito en Isaías 1:18. Venid, pues, y discutid conmigo, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como escarlata, como nieve serán blancos, aunque sean rojos como carmesí, como lana serán. Dios quiere limpiar tu corazón y darte una nueva oportunidad. No dudes en volver a Él con el corazón arrepentido. Te espera con los brazos abiertos. La 10ª señal es la falta de alegría en el servicio a Dios. Cuando comenzamos a alejarnos de Dios, incluso las buenas obras, el servicio y la participación en las actividades o ministerios de la iglesia pueden volverse onerosos o tristes. El servicio a Dios comienza a verse más como una obligación que como un privilegio. La Biblia nos enseña que servir a Dios debe ser algo gozoso y placentero. En el Salmo 102 está escrito: servid al Señor con alegría y entrad delante de Él con cánticos. El apóstol Pablo también habla de servir con gozo en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo con todo vuestro corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Cuando servimos a Dios, no debemos hacerlo por presión o porque sentimos que es una tarea. El servicio debe surgir de nuestro amor por Él. Sin embargo, cuando nos alejamos, el entusiasmo y el placer de servir disminuyen. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita a descansar en Él y encontrar ligereza en su presencia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Si has sentido que servir a Dios se ha convertido en algo pesado o sin alegría, es señal de que quizás tu corazón está distante. Dios quiere que tu servicio sea fruto del amor y la gratitud por todo lo que ha hecho por ti. Recuerda el placer de servir, no porque sea una obligación, sino porque Dios te ama y tú le amas. Como está escrito en Filipenses 4:4. Estad siempre alegres en el Señor, os repito, estad alegres. Vuelve a servir con el corazón lleno de alegría, ya que este es el deseo de Dios para ti. Él te ha llamado a ser una bendición para los demás y servirle es un privilegio maravilloso. Cuando vuelvas a hacer esto con alegría, verás renovación en tu vida espiritual. Bueno, ahora que hemos hablado de estas 10 señales de que alguien puede estar alejándose de Dios, lo más importante es que prestes atención a los pequeños cambios en tu vida. A veces, la separación no ocurre de repente, sino que ocurre gradualmente, con pequeñas actitudes y decisiones. Recuerde, no importa en qué parte de su viaje se encuentre, Dios siempre está listo para darle la bienvenida nuevamente. Si estás notando que alguno de estos signos se ha manifestado en tu vida, no dejes que esto te desanime. En lugar de eso,
Usa esto como una advertencia para acercarte más a Dios y renovar tu fe. Es como en Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Dios te está esperando. Regresad a Él con corazón sincero, buscando su presencia, su perdón y su renovación. Él quiere ayudarte a superar cualquier distancia que se haya creado entre ustedes. Y, finalmente, recuerda que el caminar con Dios es constante, un día tras otro, y siempre hay tiempo para empezar de nuevo. No olvides mantenerte enfocado en su palabra, en la oración y en servir con alegría. Esto te ayudará a mantener encendida la llama y vivir la plenitud de todo lo que Él tiene para ti. Entonces, ¿qué te pareció el vídeo? Si sentiste que alguno de estos consejos podría ayudarte a ti o a alguien que conoces, compártelo con esa persona ahora. No olvides dejar tu comentario también, contándome cómo lo has vivido. Tu caminar con Dios. Y si este vídeo te aportó algo nuevo y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y mantenerte al día con más contenido como este, que te ayudará a crecer en fe. Oremos. Señor Dios, en el nombre de Jesús, vengo ante ti agradeciéndote por tu fidelidad y amor. Te agradezco por cada persona que vio este vídeo y por cada corazón que estás tocando en este momento. Señor, sabemos que el camino cristiano no es fácil y que muchas veces nos sentimos tentados a alejarnos de ti. Pero, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos renueve y nos lleve de regreso a tus brazos. Si alguno de nosotros se ha alejado o está pasando por dificultades, te pedimos que tu presencia traiga consuelo, paz y claridad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sensibles a tu voz, a reconocer los signos de separación y a volver a nuestro primer amor. Que nuestra vida de oración, servicio y comunión contigo sea restaurada y vivamos tu voluntad con alegría y fervor. En el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestros errores y fracasos. Te damos gracias por la gracia que nos restaura cada día. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, invada nuestros corazones y nos mantenga firmes en la fe. Creemos que, en ti, siempre podemos empezar de nuevo. Te damos todo el honor y la gloria y te pedimos que nos guíes en cada paso de este viaje. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo vídeo y que Dios los bendiga.